cirugía y otra en válvulas protésicas, paciente que fue sometido a cirugía. Y la válvula protésica se divide etiología de menos de 2 meses, entre 2 a 12 meses y más de 12 meses. Dependiendo el escenario clínico, van a memorizar o van a recordar para el examen el agente etiológico. Factores de riesgo. Tenemos los pacientes que usan drogas intravenosas, sobre todo en Estados Unidos. Para nosotros, en nuestro país, creo que el mayor factor de riesgo es la prótesis valvular. Ahora, un paciente, ¿por qué requiere prótesis valvular? Puede ser por la más frecuente, ¿no? Una estenosis aórtica. En el examen de la residencia para Bolivia no ingresa valvulopatía. Hubiera sido genial que ingrese, pero recuerden, estenosis aórtica. Un paciente que sospechas endocarditis, lo primero que tiene que tener fiebre en mayor parte de los casos y un soplo cardíaco. Con esto sospecha que el paciente puede tener endocarditis. Obviamente el paciente puede tener fenómenos embólicos, esplenomegalia, petequias, lesiones de Janaway, nódulos de Osler o manchas de Roth. Puede tener, pero esta es la clave: fiebre más soplo cardíaco. Con esto sospechamos que el paciente puede tener endocarditis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con los criterios de Duke. Estas son mayores y hay menores. ¿Cuántos criterios mayores tenemos, doctores? ¿Y cuántos menores? 2 mayores, 5 Dos menores. mayores, doctor. 2 mayores. 2 mayores y 5 menores. Vamos a recordar cómo vamos a hacer el diagnóstico. Dentro de los mayores está el hemocultivo. Entonces, el hemocultivo es importante y el hallazgo, ya sea por ecocardio, por anatomía patológica, el hallazgo de la vegetación. Entonces, esto nos va a ayudar a la ecocardiografía. Entonces ahí tenemos, ¿no?, los criterios de Duke y los criterios menores. Ahora, terapia antibiótica. Esta es agresiva y prolongada, normalmente es más de un mes. Hay pacientes que van a por ejemplo, un paciente que tiene prótesis, nosotros vemos el corazón, y digamos que tiene una prótesis en válvula aórtica. Cuando se infecta esta válvula aórtica, obviamente se la debe cambiar. El paciente ingresa a cirugía cardíaca para recambio valvular aórtico. Bueno, otro criterio, nos pregunta ya para los cardiólogos, por ecocardiografía transtorácica, LTT, cuando requieren intervención quirúrgica. Cuando las vegetaciones estén más de 10 milímetros. Complicaciones. El paciente puede llegar a choque cardiogénico, embolias pulmonares. Creo que el caso clínico que les han enviado es una embolia, es una endocarditis tricuspidia que está haciendo émbolos sépticos pulmonares. Están los abscesos intracardíacos, lo que les comentaba, aquí alrededor pueden ser abscesos periaórticos. Hay manifestaciones de autoinmunidad, por ejemplo, una glomerulonefritis, aneurismas micóticos. La profilaxis: todo paciente que tiene cualquier cardiopatía estructural o prótesis tiene que recibir profilaxis. Por ejemplo, un paciente que tiene que ir al dentista, ¿no?, al odontólogo, pues debe de recibir profilaxis. Y los agentes etiológicos, pues vamos a ver en cada escenario clínico. Hay endocarditis en válvulas protésicas, los fenómenos embólicos, manifestaciones cutáneas que los vamos a ver y manifestaciones oculares. Luego tenemos la endocarditis marántica, que es una endocarditis no infecciosa. Está asociada, por ejemplo, a neoplasia principalmente. Ahora, cuando un paciente, por ejemplo, tiene fiebre de origen desconocido, POT de origen desconocido, y todo es negativo, vamos a llegar en algún momento para
transesofágica, o pacientes que tienen prótesis valvular necesitan, sobre todo para ver criterios para cirugía cardíaca y obviamente el seguimiento. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la endocarditis? La endocarditis, aquí tenemos el aparato subvalvular, es la inflamación y la infección del endocardio, que reviste básicamente la parte interna del corazón y las mayor afectadas son las válvulas. ¿Cuál es la lesión prototípica de la endocarditis? La vegetación, las vegetación. Esta vegetación está conformada por plaquetas, ¿no? Vamos a dibujarnos acá una vegetación. Esta está formada por plaquetas, por fibrina, como una red, y por microorganismos, ahí debe estar un Staph aureus, y las células del sistema inmunológico. Luego también pueden haber infección a las famosas endoarteritis. Las endoarteritis es la infección de los vasos sanguíneos. Puede ser, por ejemplo, una endoarteritis en un paciente con coartación de aorta. Otras, las endocarditis y las endocarditis subagudas, cuando el paciente no tiene tanta fiebre, el daño es lento y rara vez disemina otros órganos. Esto es posible pregunta de examen. Para los que van a postular a puestos, a especialidades muy peleadas como gastro, oftalmo, neurocirugía, pues tienen que dominar esto. Factores de riesgo. Principal es la cardiopatía estructural, una anormalidad en cuanto a la estructura. Estos están las enfermedades cardíacas congénitas. Y hay una pregunta clásica que hacen en los exámenes de la residencia a nivel mundial. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? CIA, CIB, Fallot, cavalgación de la aorta. Clásica pregunta, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad cardíaca congénita más frecuente en el adulto y en edad pediátrica? Cambian las dos. Otro factor de riesgo importante en nuestro medio es la cardiopatía reumática. ¿Y cómo se manifiesta la cardiopatía reumática? Por lesión principalmente en la válvula mitral. Luego, pacientes con consumo de drogas intravenosas, valvulopatía degenerativa, dispositivos intracardíacos. Ya cuando estén en la residencia de cardio, infecto, medicina interna, aquí cada detalle les vamos a preguntar cuánto es el riesgo relativo de cada uno de estos. En el análisis multivariado, por ejemplo, con varios modelos estadísticos. Ahora, dentro de estos factores de riesgo vamos a tener endocarditis de válvulas nativas de un 25 al 35%, prótesis valvulares del 16 al 30%, en reemplazo de válvulas aórticas transcatéter y los dispositivos electrónicos implantables. Por ejemplo, en transcatéteres de 1.4, 2.8 en el primer año riesgo y 0.8 cada uno de los 4 años siguientes. Entonces miren el riesgo. Lo mismo pasa con los dispositivos electrónicos implantables. Por ejemplo, puede ser un DAI, un desfibrilador automático implantable, o un paciente que tiene un marcapaso. Tiene riesgo de que pueda ser endocarditis. Muy bien, les quería mostrar un poco de reemplazo de válvula aórtica transcatéter. Permítanme un ratito. Reemplazo de válvula aórtica. Recording stopped. Transcatéter. Miren, vamos a entrar a YouTube mejor, pues ponemos
esta es, para los que les gusta intervención, hay una alta especialidad de estos, ¿no? A ver, vamos a poner acá. Reemplazo valvular transcatéter. A ver. Este es el dispositivo, el famoso TAVI. Estos hacen los intervencionistas. Hay una alta especialidad que es intervencionismo estructural. Por ejemplo, acá en Bolivia hay muy pocos médicos que hacen este procedimiento. O sea, imagínense, digamos, un familiar de ustedes o un paciente tiene estenosis aórtica. Uno le ofrece cirugía cardíaca, cirugía corazón abierto. Normalmente es lo frecuente. Pero eso es el famoso TAVI. No necesita un catéter por la femoral. Entonces, esta es la forma didáctica. Ingresan. The transcatheter aortic valve replacement procedure is performed on patients who have severe calcified aortic stenosis. And here you see Ahí está la estenosis aórtica, la degenerativa, la que se an aortic valve that's not opening well. It's severely calcified and the leaflet motion is restricted. So to perform the TAVR or transcatheter procedure, a wire is inserted in the femoral artery. It is threaded up through the aorta and around the aortic arch. And then that wire is passed through the stenotic aortic valve and placed in the left ventricle. Following that, a balloon catheter is passed over the wire into the stenotic aortic valve. The balloon catheter is then inflated, opening up the stenotic valve, cracking the plaque, and freeing up the leaflets. And that's in preparation for the stent valve, or the transcatheter valve, to be inserted. And the first rendition that you see is the first stage of the catheter going in, and then the second stage of the catheter coming through around the aortic arch, over the wire, and it's going to insert into the stenotic valve. Once the catheter is placed in the valve, the stented valve is ballooned open, pushing the diseased leaflets out of the way and leaving a functioning aortic valve in place. And then the wire is removed, and you can see the leaflets of the aortic valve opening and closing, providing normal flow through the valve. Entonces, este es el procedimiento del TAVI, implantación transcatéter de válvula aórtica. ¿Cómo creen que se guían? ¿Está bien posicionado, mal, si el flujo está mal? Él con ecocardiografía transesofágica. Aquí tenemos, a ver, para ustedes, la anestesiología cardiovascular. Es terrible la residencia. Está el cirujano cardiovascular, está el cardiólogo con alta especialidad en ecocardiografía transesofágica. Entonces ahí les doy los tips, porque no hay muchos. Recording in progress. Ahora vámonos a la teología. Esto es, acá tienen que armar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flashcards. Entonces acá, en cuanto a la etiología, vamos a clasificar en 2. Endocarditis, vamos acá,
endocarditis en válvula nativa, endocarditis en válvula protésica. La válvula nativa puede ser extrahospitalaria, o como también están en los exámenes, en la comunidad. Endocarditis en la comunidad. Endocarditis relacionada con atención a la salud o atención médica o intrahospitalaria. Lo que está en Harrison está bien el nombre, ¿no? Vinculada a atención médica. Y miren, tuvieron una corte o una muestra extrahospitalaria de 1.718 pacientes. Vinculada a la salud, 1.110. En base a esto, han identificado en su microbiología. Entonces, ¿qué tienen que aprender de acá? Recordar para el examen, no todos los datos, sino lo más frecuente. Eso deben de recordar. Entonces, ¿cuál es la etiología en endocarditis de válvula nativa extrahospitalaria comunitaria? Streptococcus. Listo, ahí tienen una flashcard, una pregunta y respuesta. Esto para la metodología activo recall, el recuerdo activo y el space repetition, que es la repetición espaciada, que mañana o pasado lo van a volver a repetir. Endocarditis en válvula nativa relacionada a la atención médica. Esta es Staphylococcus aureus. Ojo acá, no dice si es multidrogo resistente o meticilino sensible. No dice. A ver, vamos a ver la D. Nuestro dato dice, la resistencia a la meticilina es frecuente. Entre estas está el Staphylococcus aureus. Pues aquí lo que nosotros mencionamos, según esta bibliografía, es que este Staphylococcus aureus es meticilino resistente. Entonces ya se estarán imaginando el tratamiento. Acá va a ser vancomicina. ¿Ok? Listo. Estos ya tienen dos ahí. Endocarditis en válvula protésica, menos de 2 meses. En esta corte tuvieron 144 pacientes y fue frecuente Staphylococcus o Staphylococcus coagulasa negativo. Entre 2 a 12 meses, acá continúa siendo Staphylococcus coagulasa negativo. Más de 12 meses, cambia. Y con 31 de esta corte de 194, que son los Streptococcus. Ya se comporta como una comunitaria, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Como una comunitaria. En pacientes que son sometidos a reemplazo valvular aórtico transcatéter, miren, la diferencia es bien poquita, ¿no? 24 enterococos. Aquí en su resumen pudieran tal vez añadir, ahorita les voy a comentar. Entonces acá, enterococos. En pacientes con dispositivos intracardíacos o cardiovasculares, 41 acá. Staphylococcus coagulasa negativos. Entonces ya tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas y respuestas. Entonces acá ya tienen una, ¿no? Una pregunta, un punto más extra, ya la tienen acá. Muy bien. Ahora, hay un grupo que no se puede cultivar. En los cultivos salen negativos. Y este es el famoso grupo HASEC. Entonces viene del acrónimo HASEC, H de Haemophilus, A de Aggregatibacter, C de Cardiobacterium, E de Echinella, y la K de Kingella, HASEC. Luego, los pacientes que tienen soplo, que tienen fiebre y que tienen algo relacionado con el tubo digestivo, ya sea cáncer de colon, colonoscopía, colitis, va a estar relacionado con el Streptococcus galloliticus. Posible pregunta al examen. Esto ha entrado en
Estados Unidos, esta pregunta, y creo que también en el de España, que el paciente con fiebre, soplo es sometido a colostomía, a colonoscopía por sospechas de cáncer de colon. ¿Cuál es el agente etiológico? ¿No? Estreptococo, gallolino. Lo mismo la de Estados Unidos, ¿no? Paciente, bla, 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 y esta es la respuesta. En pacientes, lo mismo, paciente que viene con soplo, más fiebre, y tiene antecedente, por ejemplo, de un TU, y bueno, pero un paciente con TU renal, fue sometido, ¿no?, a un estudio de urografía, cistoscopía, etcétera, y desarrolla endocarditis, ahí el agente etiológico son enterococos. Esto de relacionada con la atención médica no las voy a confundir, prefiero que se lo aprendan del cuadro, ¿okay? En cuanto a los meses, en prótesis, ¿no?, en endocarditis de válvula protésica y en endocarditis de válvula nativa. Y esto está fácil, ¿no? El caso clínico que les han comentado, creo que es una endocarditis en un paciente que usa drogas intravenosas. Y en este caso es Staphylococcus aureus. De los casos que les han comentado antes, ¿tienen alguna pregunta? A ver, vamos a ver. Me causa... Recording stopped. Me causa curiosidad. Voy a abrir el caso. Denme 10 segundos. ¿Dónde está? Endocarditis, preguntas. ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Pueden ver mi pantalla? No todavía. No, aún no. No, doctor. Ya, a ver, permítame. Que esto está bien lento, ¿por qué? A ver. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Sí. Ah, muy bien. Miren este caso, qué bonito. En Cochabamba hay un paciente masculino de 45 años. Uso de drogas intravenosas. Listo, y ahí ya tienen la respuesta. ¿Cuál es el agente etiológico? Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Listo, ya está ahí. Presenta el departamento de emergencias con fiebre, ¿no? Fiebre, escalofríos, debilidad generalizada. Refiere dolor torácico pleurítico. Miren, dolor pleurítico. Algo le pasa a los pulmones. Examen físico, se detecta un soplo. Miren, soplo cardíaco nuevo. ¡Qué belleza! Soplo cardíaco. Múltiples petequias, y a estos, ¿no?, agregar fiebre y soplo, endocarditis. Hallazgos laboratoriales de vela, bla, 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 bla. El ecocardiograma transesofágico muestra vegetaciones. Si es uso de drogas intravenosas, nosotros nos dibujamos el corazón. A ver qué feo mi corazón, a ver. Ahí, este es mi cardio derecho, mi cardio izquierdo. ¿Qué válvula creen que se afecte primero? Si es por drogas intravenosas. Tricuspidia, mitral, aórtica, ¿cuál? Pulmonar. Tricuspidia, corazón derecho. Obvio, ¿no ve? Entonces, ¿qué soplo van a encontrar? ¿Qué tipo de soplo encontrarían? Un soplo de insuficiencia tricuspidia, ¿verdad? Eso buscarías en el foco tricuspidio, ¿verdad? Entonces, miren, vegetaciones se encuentran en válvula tricuspidia. Hemocultivo positivo para Staphylococcus aureus. Cuadra el escenario clínico. Diagnóstico endocarditis de válvula tricuspidia, terapia antibiótica dirigida. Entonces, ¿qué tratamiento le darían? Ceftriaxona, pipertazo, anica, banco, linezolid, ¿qué le darían? Para cubrir esto. Doxa. Oxalicina más gentamicina. Eso, muy bien. Banco. Porque ¿qué nos dice la presentación? Que la mayoría, ¿no?, dice, ¿verdad?, que la mayoría de los agentes etiológicos
son meticilinos resistentes. Miren este tabla. Miren acá. Dice, drogas intravenosas, ¿dónde está? Atención médico extrahospitalaria. Miren, Staphylococcus aureus, acá. 28 esta. ¿Qué dice? Este es el inciso A. Miren, la D. La resistencia a la penicilina, miren, dice, la resistencia a la penicilina es frecuente entre las cepas del Staphylococcus aureus. Pues me están comentando que este Staphylococcus aureus es meticilino resistente. Por eso les comentaba acá de la vancomicina. Y alguien por ahí, una doctora dijo, mica o genta, un aminoglucósido, es pocas de las indicaciones de los aminoglucósidos para bacteremias. Qué bonito caso. Este caso está alucinante. Entonces acá. Doctor, ¿se puede dar lo que es el Linezolid? ¿Perdón? No lo escuché bien, estaba un poquito bajo el volumen. ¿Qué decía? Doctor, como tratamiento, ¿se podría dar el Linezolid? Sí, se podría. Pero la banco acá. Se supone que el paciente no tiene lesión renal. Y el banco se puede medir las concentraciones inhibitoria mínima. Entonces, acá se puede dar, doctor. Gracias por su pregunta, excelente. Puede dar Linezolid. Pero preferentemente banco. Staphylococcus aureus, todos han contestado bien. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más consistente de embolización séptica? Esto es pura fisiopatología, ¿no ve? Si está afectada mi válvula tricuspidia, acá. Aquí yo tengo el ventrículo derecho y de acá sale la arteria pulmonar. Y aquí yo tengo los pulmones. Pues, ¿qué va a estar afectado? Émbolos sépticos pulmonares. ¿Y cómo se va a manifestar? Con nódulos pulmonares bilaterales. ¿Y el paciente qué tiene? Como irrita la pleura, dolor pleurítico. Por eso en el motivo de consulta se queja el paciente, miren. Miren, refirió dolor torácico pleurítico. En todo cuadra. ¿Cuál es el patógeno de Staphylococcus? Aquí es infiltrados. ¿Qué hallazgos físicos característicos de la endocardititis? Lo vamos a ver ahorita, ¿no? Parte de manifestación. Bien. Eso nada más para comentarles. Muy bien, continuemos entonces. ¿Dónde está? Reanudar. Recording in progress. Okay. Ahora vámonos a la patogenia. La patogenia básicamente es que hay algo que le pasa al corazón. Y ese algo es la alteración estructural. ¿Okay? Hay algo, digamos, tenemos el endotelio y el endotelio, el epitelio